Hola, bienvenidos a Docencia Creativa, un espacio para la innovación y cambio educativo. El día de hoy se presenta el tercer video del curso de formación y actualización docente que aborda el diseño de entornos enriquecidos para enseñar y aprender, la alternativa tecnopedagógica. En particular, se abordarán algunas experiencias, tendencias y orientaciones para el aprendizaje mediado por tecnologías digitales. Profesionales de la educación, investigadores educativos, docentes de todos los niveles, sean bienvenidos a esta nueva edición de Docencia Creativa. Les recuerdo que este es un proyecto autogestivo, autónomo, sin fines de lucro, de acceso libre, y si te gusta el contenido, les pediríamos que lo puedan compartir con otros compañeros y darle un like para que este contenido pueda seguir difundiéndose en la plataforma de YouTube. Con música de fondo de Mozart comenzamos. Buenas tardes. El día de hoy, como ya les he adelantado, vamos a tener este tercer video sobre las experiencias, tendencias en tecnología de la educación. Vamos a hacer un recuento, espero que breve, porque los tiempos en internet siempre son tiránicos. Espero que no se quede nada sobre el tintero. Y bueno, el día de hoy vamos a tener esta ruta sobre las experiencias, tendencias y orientaciones para el aprendizaje mediado por tecnologías. Este tercer video tiene el objetivo de ser un puente entre las dinámicas de cambio que están ocurriendo en la sociedad del conocimiento o sociedad de la información. Ese debate aún no queda aclarado, y los efectos de la tecnología en el aprendizaje y obviamente en la educación. Esta referencia a algunos de los autores, autoras que se han enfocado a desarrollar experiencias de aprendizaje mediadas por tecnologías, y que intentaré en esta ocasión poderles compartir un poco de estas inspiraciones que he tenido a lo largo de los últimos 2 o 3 años. Me gustaría destacar sobre todo una primera condición en el debate del uso de las tecnologías para la educación, y es la abundancia y heterogeneidad que existe en el ámbito profesional, específicamente en la investigación educativa, sobre una gran multitud de propuestas, todas ellas, como lo dije hace rato, heterogéneas, diversas, movilizadas por diferentes objetivos, también inspiraciones, motivaciones y, por qué no decirlo también, pasiones. Esta abundancia de información acerca del uso de las tecnologías en la educación ciertamente genera algo de ruido informático, es decir, hay tanta información que es necesario tener una especie de filtro para poder identificar ordenadamente cuáles serían estas tendencias. Quiero volver a subrayar que en el ámbito internacional es inmensa la cantidad de artículos científicos que podemos encontrar al respecto, unos más desde el aspecto técnico, otros más desde el aspecto pedagógico, algunos adscribiéndose a tradiciones institucionales muy específicas, otros abordando de manera muy cuantitativa los resultados de aprendizaje, así como el diseño de la experiencia mediada por tecnologías, otros más cualitativos, colindantes con la narrativa autobiográfica, que es una metodología que en los últimos años, sobre todo en el contexto latinoamericano y mexicano, ha ido agarrando bastante fuerza. Pues bueno, esta propuesta de poder ordenar un poco para el usuario, para ustedes que me hacen el favor de consultar estos videos, pues bueno, esa es la dedicatoria de poder acallar un poco este ruido informacional o informático, este ruido que deriva de la cantidad pues tan importante que hay sobre datos al respecto de estas experiencias. Voy a ir pasando las diapositivas que tengo preparadas para el día de hoy, y les comento que el itinerario será en esta ocasión
abordar un poco sobre la necesaria alfabetización digital, ahondando en dos aspectos, el técnico y lo que sería meramente el aspecto tecnopedagógico, el uso con fines educativos de la tecnología, y ahí cabe destacar dos elementos, ¿no? Por un lado, el dominio técnico que cualquiera de nosotros deberá tener para poder hacer un uso experto de las tecnologías, y la consecuente salida pedagógica ya del uso de las tecnologías. También abordaremos algunos tipos y funciones de estas mismas, como les decía, el aspecto técnico, y esto nos allanará el camino esta tarde para poder entrar a mencionar e identificar algunas experiencias y tendencias en el uso de la tecnología, como les decía en la introducción, ya abordadas en algunas experiencias sistematizadas e inclusive publicadas. Finalmente, el punto 4 será una provocación para invitarlos a consultar los siguientes videos que complementan esta serie. En específico se trata de la propuesta de un modelo y pautas para el diseño de entornos de aprendizaje y enseñanza mediadas por tecnología, echando mano de las orientaciones de la psicología sociocultural, sobre todo la noción de intermediación, de acción mediada, y de los artefactos psicológicos como detonantes del desarrollo psicológico, que cabe bien mencionar, queda bastante alineada a las necesidades que tenemos para poder hacer un uso efectivo de las tecnologías. Pues bueno, siendo así, vayamos a la primera parte de lo que les acabo de comentar. Les he preparado también unos ejes de aprendizaje que en la medida de nuestras posibilidades les propongo que reflexionemos, sobre todo de manera individual en nuestra práctica, centrada en nuestra práctica docente. Y bueno, estos tres ejes de reflexión, de aprendizaje que les propongo son que identifiquen algunos aspectos técnicos sobre el uso de las TIC, que se familiaricen con las tendencias y experiencias tecnopedagógicas de los últimos años, y esto nos pueda servir como introducción a un modelo de diseño tecnopedagógico. Me acabo de dar cuenta ahí, error de dedo, dice tecnopedagógico. Deberá decir diseño tecnopedagógico. Con la licencia que ustedes me merecen, continuaré. Pues bueno, en esta primera temática sobre la necesaria alfabetización digital, me gustaría comentar dos situaciones que se me hacen cruciales y esenciales en la transición hacia el uso de las tecnologías para aprender y enseñar. El primero es que habrá que reconocer que hay una resistencia por parte de algunos profesionales a incorporarse al uso de estas tecnologías. Y esta resistencia ciertamente es natural y es parte del proceso humano que tenemos para cambiar. Hemos estado muy familiarizados con ciertas prácticas, con ciertos artefactos dentro del ambiente áulico de la escuela, y pues por mencionar, ¿no?, el rotafolio, el pizarrón de GIS, ¿se acuerdan cuando antes hacíamos eso? El proyector de acetatos. Hubo una ocasión que en una institución donde trabajo le llevé a los alumnos un proyector de acetatos y lo veían como si fuera un mamut petrificado. Ustedes se imaginarán, ¿no? Es muy marcada la brecha digital y la brecha cognitiva entre aquellos que utilizan las tecnologías en su vida cotidiana y aquellos que no lo hacen tanto. Y en ese sentido reconozco que hace falta una primera alfabetización, como lo estoy proponiendo en esta primera diapositiva, la necesaria alfabetización digital, que tiene que ver con el uso técnico, eminentemente técnico. Es decir, antes de poder brincar a un uso tecnopedagógico, habrá que conocer la tecnología en sus aspectos más detallados, más esenciales como técnica. Y me refiero al hecho de saber enviar y recibir un correo, por ejemplo, que es algo que ya es de uso común, pero ocurren otro tipo de situaciones, como por ejemplo el uso de las nubes
el Dropbox, el OneDrive, el Google Drive y otras tantas que existen y que francamente retan la paciencia de aquellos que por primera vez hacen uso de este tipo de modalidades, ¿no? De la misma forma, las tantas interfaces, las plataformas, las páginas web que estamos utilizando, los buscadores como el Google o el Firefox o algún otro tipo de buscador, tienen unas características porque hay que reconocer que han sido diseñadas de acuerdo a un modelo técnico que los ingenieros en informática pues han desarrollado y que se convierte ya en una primer capa o primer nivel de complejidad para aquellos que se acercan a la tecnología. En ese sentido, yo apunto, si me lo permiten, a proponerles primero una alfabetización técnica, es decir, acercarnos a las tecnologías y familiarizarnos con ellas desde cómo se abren, cómo se hacen los vínculos, cómo se cierra la plataforma, que exploremos tal vez en una actividad de ensayo y error cómo es la representación, la función de la tecnología en su aspecto más técnico. Si esto no lo hacemos, francamente vamos a tener problemas para poder aterrizar o para poder llegar a un uso más experto de las mismas. Y aquí me permitiría hacer una primera recomendación. Les recuerdo que yo no recibo nada a cambio de hacer estas recomendaciones más que el gusto de poder subrayar que en mi tránsito y en mi experiencia vital y académica voy encontrando libros muy interesantes. En este caso se llama el libro El Internet de las Cosas. El autor es Manel López. Es un libro que me llamó bastante la atención porque es un libro que aborda la técnica pero desde una perspectiva bastante significativa. Este libro está orientado a entender, por ejemplo, qué es esto de la web 0.0, qué es el internet 5G, 4G, etcétera, y nos va pautando de una manera muy buena, muy amena también, estos aspectos técnicos generales que les aseguro que al momento de hacernos de ellos nos va a hacer más fácil la vida para poder entender el lenguaje de las tecnologías, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de abrir un link en Dropbox para abrir y compartir con un hostess una foto, un video o invitar a través de la edición sincrónica o asíncrona de un wiki, ya francamente el lenguaje se empieza a volver bastante extraño aunque estemos hablando en español. Ese es el primer reto que el profesorado deberá asumir para poder hacer este uso experto de las tecnologías y sobre todo si se requiere o si se tiene el objetivo, la visión más bien de avanzar hacia el desarrollo y la adquisición de competencias genéricas que están enfocadas a enseñar a través de las tecnologías y que esto requiere la necesaria literacidad digital y académica que amerita el caso. En esta portada les estoy presentando algunos libros que me han inspirado. Ya les presentaba el primero, El Internet de las Cosas, pero también quiero subrayar la importancia de este libro que se llama Experiencias de Aprendizaje mediadas por tecnologías digitales. Esta es una colaboración colectiva que la doctora Frida Díaz Barriga, el doctor Marco Antonio Rigo y el doctor Gerardo Hernández tuvieron hace algunos años, y se me hace un libro muy acertado, muy interesante, que también nos va planteando experiencias y aproximaciones al tema, ¿no? Hay otro tercer libro que se llama Formación para la Educación con Tecnologías. Es también un libro que hace un colectivo. En esta ocasión lo coordina la doctora María Jesús Gallego Arrufat y Manuela Raposo Rivas, que dentro de la literatura y de los avances en artículos científicos podemos encontrar de manera reiterada autoras verdaderamente inspiradoras
con un nivel de calidad muy interesante. Y en este caso este libro, desde mi punto de vista, también integra aspectos inclusive desde el ámbito legal de los marcos de las leyes educativas, específicamente en España, pero que viene a bien también para poder hacer un contraste con lo que estamos viviendo en América Latina y específicamente en el caso mexicano. Los autores que colaboran en este libro también van haciendo una serie de propuestas sobre las tantas experiencias que en los últimos años se han tenido sobre el uso de las tecnologías para enseñar y aprender. Y me gustaría mencionar algo. Desde hace algunos años, los que nos dedicamos a esta línea de investigación sobre el uso de las tecnologías en educación, ya veníamos apuntando la necesaria transición de estos modelos todavía centrados en ciertas prácticas bastante tradicionales, presenciales sobre todo, de tener que ir a la escuela, ese espacio todavía de 4 paredes, y que bueno, en los esfuerzos de varios autores habíamos ya señalado la necesidad de empezar a transitar hacia el uso de las tecnologías para enseñar y aprender, y que se ve acelerado afortunada y desafortunadamente con este contexto de la pandemia. Creo firmemente que la educación no va a volver a ser la misma después de la pandemia, y no debiera ser la misma en términos más exactos, dado que si ya se venía anunciando desde tiempo atrás que venía este cambio, este empuje de usar a las tecnologías como herramientas de la mente, algunos autores como Jonassen lo proponen así, y otros que hemos ido proponiendo y abordando el uso de las tecnologías como herramientas de intermediación psicológicas y como herramientas para aprender de una manera diferente, herramientas para pensar. Pues bueno, creo con este comentario, entre comillas, en el video del día de hoy, que la educación no tendría que volver a ser la misma, porque ya venía indicándonos, ya se venía indicando que era necesario una transformación radical y estructural, y esto implica varios elementos. El primero, el más evidente, es el desarrollo de competencias para que los docentes puedan echar uso de estas herramientas, pero también lo que tiene que ver con la infraestructura en las escuelas, el acceso al internet y lo que otros autores como Mark Prensky han denominado la famosa brecha digital. Ese no es el sentido y el objetivo de este video el día de hoy, pero no está de más apuntar estas ideas. Les presento también otro libro que es fundamental, Psicología de la Educación Virtual. En este caso se trata de una compilación también coordinada por el doctor César Coll y el doctor Carles Monereo, allá en el ámbito de Barcelona. Bastante interesante este libro. Ya no es un libro joven, es un libro que ya tiene sus años, fue editado en el 2011, pero imagínense lo interesante que implica que ya desde tiempo atrás se venía apuntando y señalando que iba a llegar este momento que estamos viviendo, y una vez que el futuro nos alcanzó, pues es urgente poder echar mano de todos los recursos que tengamos a nuestro alcance para poder resolver los problemas que se nos están enfrentando en este escenario. Otro libro que también se me hace muy interesante y que tengo aquí preparado para ustedes es Pedagogía Red, una educación para tiempos de Internet. Es un libro también que aborda una serie de consideraciones sobre qué es el aprendizaje en red, y pues también hay una serie de reflexiones muy interesantes al respecto, un debate vibrante, yo diría, para los apasionados, los que nos apasiona el mundo de la educación y esta transición hacia estos nuevos modelos mediados por tecnologías. Pues bueno, están aquí algunos de estos libros. También está de alfabetizaciones digitales críticas que maestros, investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana han hecho, y que también está muy interesante. Es un libro bastante propositivo, aguerrido, yo diría, en sus intenciones, en sus propuestas. Y bueno, se aborda particularmente el concepto de alfabetización y literacidad, que bueno, esto, como les decía yo hace un principio en la introducción del video, es que hay una serie de propuestas, todas ellas muy interesantes, pero el cúmulo de información es tan grande
que podemos sucumbir ante este ruido de tanta información. Y pues bueno, esa es una de las características esenciales de lo que estamos viviendo en torno a la tecnología y su relación con la educación, por lo que no se sorprendan si de repente se sienten confundidas y confundidos, un poco desalentados, porque es como si nos cayera una ola de 5 metros, literalmente hablando. Pero bueno, espero que esto vaya disipándose. Pues bueno, para pasar a la siguiente diapositiva, me gustaría volver a reiterar esta primera reflexión de que es necesaria una alfabetización técnica para luego arribar a una alfabetización digital tecnopedagógica que ya colinde con lo que denominamos diseños tecnopedagógicos, o lo que viene a ser en términos más prácticos ya la integración de las tecnologías, el uso que damos a esas tecnologías con un interés formativo educativo. En esta segunda diapositiva, todavía está centrada en el primer tema de la necesaria alfabetización digital, pues vuelvo a subrayar esta necesidad de las nuevas literacidades digitales y académicas, y como les decía hace un momento, poder transitar hacia el uso experto a nivel técnico de cualquier tecnología de la información y la comunicación. Y bueno, aquí como lo ven en la diapositiva, y sí me gustaría machacar y subrayar cuál es la clave para poder tener un uso experto a nivel técnico de las tecnologías. Pues la práctica, más práctica y más práctica. No hay de otra. Aquí no hay recetas. Creo que todos hemos aprendido y nos hemos acercado al mundo de las tecnologías a través del ensayo y error, porque finalmente las tecnologías han estado ahí desde hace ya varias décadas, y el acercamiento que vamos teniendo con ellas ha sido paulatino. Me gustaría comentarles una reflexión que tengo al respecto, y es en el sentido de que las tecnologías van apareciendo desde hace ya algunas décadas, como les decía, y al principio se nos hacen como muy ajenas, muy distantes, pero paulatinamente se van acercando y se van integrando a la vida cotidiana de todos nosotros, de todas nosotras. Y varias capas de esta vida pues se van ya transformando o digitalizando, de tal manera que hoy ya no podemos ver algún aspecto de nuestra vida cotidiana si no tiene un referente digital. Por ejemplo, el hecho de la banca digital, que desde mi punto de vista ha evolucionado mucho y que nos ha obligado de cierta forma a transitar a nuevas prácticas en el manejo monetario, y que, bueno, en definitiva, al día de hoy ya no es necesario ir al banco, quizás a un cajero, para sacar efectivo. Pero bueno, realmente esta transición no ha sido rápida, pero sí ha sido intensiva, es decir, paulatina, a eso me refiero. De tal manera que en este aspecto de nuestra vida y la relación que tenemos con las instituciones bancarias, creo que queda ejemplificado cómo se dan estas capas de integración, de tal manera que ya esos aspectos de nuestra vida ya no pueden ser considerados solo presenciales, sino también híbridos, semipresenciales, virtualizados, digitalizados. Y en ese sentido cabría también hacer otra reflexión, y es que vamos como convirtiéndonos en una especie de cyborgs, como una especie de híbrido humano tecnológico en estas capas que les voy diciendo de nuestras condiciones de nuestra vida cotidiana, pero que no necesariamente, y lo digo con la salvedad de los que no estén de acuerdo conmigo, porque se vale en un contexto de tolerancia, intercambio de ideas, que finalmente la tecnología es hecha por humanos y es hecha para seres humanos. Por lo tanto, yo no distinguiría como una diferenciación entre el ser humano y la tecnología, porque somos exactamente lo mismo. Sí va a haber algunas diferenciaciones sobre quién hace la tecnología y quién la consume, pero finalmente la evolución del ser humano a lo largo de toda la historia ha sido la transformación de los contextos cotidianos, la emergencia de nuevas necesidades
y cómo ciertos artefactos que van evolucionando y apareciendo al paso de la historia van formando ya parte de nuestras extensiones psicológicas. Esto lo explica la teoría sociocultural de Vygotsky y esta frase de que somos producto de los productos que producimos. Encontrarán 2 videos más que no son de esta serie de videos, pertenecen más bien a lo que me comparto con mis estudiantes de la Facultad de Psicología de la UNAM en la asignatura de teoría sociocultural, y que bueno, les pueden ayudar quizás a complementar esto que les estoy diciendo el día de hoy. Bien, vamos a regresar a la presentación. Y bueno, les decía cuál es la clave: práctica, práctica y más práctica, no hay de otra, y sobre todo, perder el miedo a lo desconocido. Invitación que hago extensa a aquellos maestros que pues todavía no se han animado y motivado a entrarse de lleno, a darse un clavado a esta piscina profunda, compleja, deliciosa en algunos momentos, pero en otras también agreste. Pero ese es lo que les decía al principio, es una condición, son condiciones del cambio que estamos viviendo, y un cambio acelerado que ya se había comentado desde los teóricos de la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento, como el doctor Manuel Castells y Tedesco, que ya nos dejó, por cierto, él ya ha fallecido, pero que ya nos venía señalando la necesidad de una transformación profunda sobre las competencias genéricas que debería desarrollar los profesores con el objetivo de que los aprendices, nuestros estudiantes, pues puedan aprender a lo largo y ancho de la vida. Bien, pasando a este segundo punto de experiencias y tendencias en tecnología educativa, pues bueno, me enfocaré en hacer una especie como de clasificación o categorización, aunque les digo que esto todavía es muy riesgoso porque el terreno es muy inestable, y como los avances de la tecnología siguen saliendo y saliendo a cada rato, pues esto es sensible de modificar. Por un lado, en estas experiencias y tendencias en tecnología educativa que son abordados en los libros que ya les comenté al principio y por otros muchos autores, aparecen propuestas como aprendizaje adaptativo, aprendizaje con tecnología vestible. Esto es bien interesante porque ya existe esto de las bandas inteligentes que nos miden la frecuencia cardíaca, las calorías perdidas, en fin, es muy interesante y ya existe una tendencia al respecto que no va a dejar de hacerse presente. ¿Quién podría obviar el aprendizaje en redes móviles, en redes sociales, que es, creo, uno de los primeros paradigmas que se establece como elemento referencial sobre el uso de las tecnologías? Recuerdo hace algunos años que ya se abría el debate sobre las redes sociales, algunos efectos positivos y también nocivos, porque también hay que tomar en cuenta que el uso de las tecnologías conlleva necesariamente una reflexión ética sobre sus usos. Y es que también hay usos realmente aberrantes a través de la tecnología que pues deberían regularse a través de leyes más específicas, y también se está en ese tránsito. El aprendizaje móvil, que alude al aprendizaje que tenemos a través de dispositivos móviles con conexión a internet, como los teléfonos inteligentes y las tabletas, que también no es algo nuevo bajo el sol, pero bueno, habría que distinguir esta tipología del aprendizaje móvil. El aprendizaje ubicuo, que tiene que ver obviamente con este efecto que tiene la tecnología, porque ya no necesariamente estemos todos reunidos en el mismo lugar, sino que ya podemos tener una presencia ubicua, estar en un grupo que se está integrado por alumnos de diversas partes del mundo o del país, y que bueno, este efecto es uno de los más potentes y que me permitiré abordar en el siguiente video sobre pautas y caracterización de las TIC como herramientas de la mente, como herramientas psicológicas de desarrollo. Tenemos también estas caracterizaciones sobre los asistentes virtuales. Hoy tenemos a Alexa y al otro asistente virtual que ahorita no recuerdo el nombre,
Cortana y otras tantas tendencias que se van a ir haciendo más fuertes en los próximos años, y que vuelvo a repetir, no es nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol sobre algunas tendencias que ya se han hecho presentes en nuestra vida cotidiana. Surgen otras se van debilitando, otras se van fortaleciendo, pero esto, vuelvo a repetir, es como parte natural del escenario y la problematización de esta temática, y que hace tan intensivo, tan vibrante el hecho de estarse actualizando todos los días. Yo les confieso que me doy una buena dosis con mis blogueros, youtuberos favoritos, que están específicamente rastreando los desarrollos tecnológicos y que te dan tips acerca del nuevo celular, de la nueva computadora, los nuevos tipos de procesadores. Y como les decía al principio, no hay de otra, hay que meterse de lleno y entender, les propongo entender que nuestra vida pues ya es cada vez más compleja y que hay que hacer un consumo de esta información para estar actualizados. Hay programas también de ingenieros, de ingenieras, que también son muy recomendables y que te van poniendo al día también sobre las exposiciones internacionales, nuevos propuestas tecnológicas, y bueno, de esta manera uno se va familiarizando, dado que hay que entender que una característica importantísima de la cantidad enorme de información que tenemos en internet es que cada día está cambiando más, se está autorreproduciendo, se reproduce, se alimenta de una manera brutal. Creo que ese es el adjetivo adecuado, y bueno, esto requiere que estemos en una constante actualización sobre las tendencias que se están utilizando. Bueno, voy a continuar con esta propuesta de ordenamiento. De plano no me gustaría llamarlo tipología, porque una tipología siempre se puede prestar a malas interpretaciones, y de eso no se trata. Es simplemente invitarlas a visualizar las tendencias y orientaciones generales que hay acerca de la tecnología. Bien, toca el tema del Big Data. Esto me gustaría abordarlo en un video particular sobre el Big Data, porque es vibrante lo que está sucediendo con la organización, la organización y las metodologías de análisis de datos que representa el Big Data, una herramienta muy potente. Se está utilizando ahora mismo con respecto a la comprensión de la epidemia del coronavirus, pero no solamente en eso ahora, sino de tiempo atrás ya se venía utilizando de una manera muy reiterada la minería de datos, la identificación de tendencias y la propia autoorganización de la información. Esto es bien interesante, pero lo abordaré en otro momento. En esta diapositiva, y seguimos en el mismo punto, el 2 de experiencias y tendencias en tecnología educativa, aparece el cómputo afectivo, los cursos abiertos masivos en línea, los famosos MOOCs, los ebooks, los entornos personalizados de aprendizaje, la impresión en 3D, las insignias y microcréditos, que es una metodología, una estrategia muy utilizada en los videojuegos, el Internet de las cosas, que también merece un punto y aparte, porque esto de que los objetos que estamos utilizando en nuestra vida cotidiana ya todos estén conectados al Internet, y que con una serie de sensores nos estén monitoreando cualquier tipo de respuesta fisiológica, inclusive hasta emocional, por el rostro, es impresionante también. Esta tendencia ya se nos ha indicado que va a estar consolidada en los siguientes 5 años, que va a haber una presencia cada vez mayor y mayor y mayor de introducir a nuestros hogares artefactos con esta conectividad, y que bueno, ya francamente nuestra vida cotidiana ya va a estar amalgamada al Internet, y vamos a poder tener un seguimiento de cualquier tipo de indicador, que bueno, en primera instancia parece muy interesante, pero que también aquí habrá que hacer una recomendación, un llamado de atención sobre las tendencias y la ética con la que hacemos uso de estas tecnologías, y cómo también
Aparentemente lo que consumimos en internet es gratuito, pero no lo es así. Vendemos o hay un intercambio entre nuestros datos personales con algunos aspectos de acceso libre de plataformas, pero que hacen uso de estos datos para poder también leernos, entre comillas, la mente. Una bola de cristal digitalizada, un brujo digital está por ahí analizando a través de Big Data cómo son las tendencias de consumo que tenemos, de tal manera que se identifica de una manera más efectiva aquello que necesitamos y que nos lo ponen directamente en la pantalla a través de un algoritmo, como las páginas que venden a domicilio con paquetería, mensajería, que también hacen uso de este tipo de algoritmos para ir determinando, de acuerdo al historial de compra, cuáles son nuestras preferencias y de esta manera ir haciendo un perfil individualizado de nuestras preferencias. Esto, les vuelvo a repetir, habrá que tomarlo con mucha precaución, sobre todo en el ámbito de la educación. Seguimos también con los blogs, los wikis y los generadores de página web, que yo creo que son parte ya de los más antiguos, los blogs y los generadores de página web. Actualmente cualquiera de nosotros puede abrir una página web de manera gratuita, hay muchas plataformas para hacerlo, y también el uso de los wikis, estos espacios de escritura colaborativa. Wikipedia es el ejemplo, el paradigma más próximo a esto. Esto es interesantísimo porque ya podemos en un mismo espacio, en un mismo procesador de texto, tener una escritura colaborativa. Y tomo este ejemplo porque es ahí donde quiero apuntar a lo siguiente. La tecnología tiene una serie de características. Por ejemplo, el wiki, podemos acceder 10, 15 personas al mismo procesador de texto y entre los 15 estar construyendo el documento. Pero aquí aparece ya la orientación tecnopedagógica, porque no necesariamente el hecho de que ya lo podamos hacer significa que lo sepamos hacer. Y ahí es donde entra la orientación tecnopedagógica. El uso de las TIC tiene que ir acompañado de una serie de orientaciones pedagógicas afianzadas y fundamentadas para poder orientar el uso que le damos a las tecnologías para aprender, y es ahí el elemento estratégico al que yo me estoy refiriendo en esta segunda parte de la presentación del día de hoy, y es sobre el hecho de que no por usar la tecnología le damos un uso adecuado en términos del efecto psicológico y de aprendizaje que tiene nosotros, y eso es fundamental. Puedo abrir muchos wikis, pero si no sé cómo colaborar, si no sé cómo comunicar, si no sé cómo sintetizar, si no sabemos cómo armar una idea colaborativa en conjunto entre hombres y mujeres de diversas ideologías, perspectivas, pues es ahí donde hace agua, donde hace grietas el uso de la tecnología si no se tienen esas orientaciones. Y es ahí donde voy a apuntar más adelante y al final de esta presentación sobre lo que considero las pautas para tener un modelo integrado, coherente, un modelo tecnopedagógico, el diseño de un modelo tecnopedagógico coherente e integrado, donde haya una armonización entre los aspectos más técnicos de la herramienta que estamos utilizando, las potencialidades que esos aspectos técnicos nos brindan para darles una salida educativa, tecnoeducativa. Bueno, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. En este caso se alude a laboratorios remotos y virtuales, que esto también es impresionante, la realidad aumentada, los recursos educativos abiertos, recursos digitales que son de acceso libre y que tienen su espacio en repositorios también de acceso restringido o de acceso libre. Los recursos educativos abiertos, así como los objetos virtuales de aprendizaje, son artefactos, recursos que han sido diseñados por otras personas y que son de acceso libre para que un nuevo usuario lo pueda consumir, lo pueda utilizar, le dé una nueva utilidad, lo modifique, lo configure de una manera diferente
y que pueda ser otra vez regresado a la comunidad que está utilizando este tipo de objetos para una reutilización. Eso es bien interesante y tiene que ver con la orientación del Open Access o del acceso abierto a la información y de los registros de derechos de autor basados en Creative Commons, donde mientras no haya finalidad de lucro, los que consultamos este tipo de objetos los podamos utilizar siempre y cuando citemos la fuente de quien ha sido el autor de ese objeto virtual de aprendizaje o ese recurso educativo abierto, y que lo podamos reutilizar y reciclar con un objetivo educativo sin fines de lucro. Eso se me hace muy importante, y más en el espacio latinoamericano, donde tenemos tantas desigualdades económicas. Considero firmemente que el Internet debe ser ya establecido como un derecho humano y no se debería cobrar por su acceso. Eso solamente genera más brechas digitales, brechas que cada vez son más difíciles de acortar, dado que sí hay una diferencia muy importante entre usar tecnologías para pensar o no usarlas. Pero vuelvo a repetir, esto lo voy a abordar en los siguientes videos para que quede más aclarado. Pues bueno, vamos a retomar el hilo de la presentación. Espero que no se estén aburriendo. Me estoy pasando ya del tiempo acostumbrado, pero bueno, vamos. Este es un tema bastante extenso y por eso lo estoy tomando con calma y les pido su comprensión y que tal vez este video lo vean en varias sesiones, unas 3, 4, 5, para que no les caiga tan pesado. Y además les vuelvo a repetir, esto solo es una invitación muy general. El mundo, la temática al respecto es inmensa, nos llevaría varios videos, varios cursos a abordarla de manera muy detallada. Pero bueno, vuelvo a invitarlos a que lo tomen con calma. Esta es una actividad diaria, el hecho de consumir, consultar algún video, algún blog, alguna página web que nos vaya actualizando al respecto, pero sobre todo saber esta distinción entre que una cosa es la tecnología en su aspecto más práctico, más técnico, más procedimental, instrumental, y lo que hacemos con esas características ya en la integración tecnopedagógica. Bueno, aquí me gustaría subrayar dos libros que mencioné al principio. Aquí los tienen otra vez: Formación para la Educación en Tecnologías y el libro de Experiencias de Aprendizaje mediadas por Tecnología Digitales, que yo les recomiendo ampliamente que puedan conseguir, porque ahí va a haber más detalle, más sistematización sobre estas experiencias, también en su aspecto metodológico y de investigación, y que vale mucho la pena. En el libro de experiencias se habla de la WebQuest, de los ICASOS, del ePortafolio, de los entornos personales de aprendizaje, de las simulaciones digitales, de la escritura académica, que es lo que les comentaba hace un momento, en situaciones de e-learning. Y bueno, esto también es muy interesante porque una cosa es el e-learning, es el aprendizaje en línea totalmente, y otra cosa es el e-learning o el blended learning, si no me falla mi inglés, que es el aprendizaje mixto, es hacer una relación entre la modalidad totalmente a distancia, virtualizada, digitalizada, y espacios presenciales donde el grupo se congrega para hacer algunas actividades que tienen que ver con lo presencial, que creo desde mi muy particular punto de vista es la mejor modalidad que podemos trabajar. Ni totalmente en línea, virtualizados y a distancia, ni totalmente presenciales, sino un híbrido. Es decir, el hecho de que ya podamos generar este tipo de contenidos, como el video que ahora estoy haciendo, posibilita que el docente haya exposiciones que ya no tenga que repetir o no sea necesaria la presencia de los estudiantes, sino más bien que se pueda echar mano de uno de estos videos como un objeto virtual de aprendizaje, que los alumnos lo consulten previamente a la clase, de tal manera que cuando estamos en el espacio presencial se pueda dar una actividad más enriquecida en cuanto a la interacción, el intercambio de ideas, algún otro tipo de actividades presenciales que tengan que ver con lo socioemocional, etcétera,
y esto nos vaya ayudando a diferenciar estratégicamente que podemos utilizar las tecnologías con un cierto objetivo y las actividades presenciales con otro, hacer más intensa y estrecha la relación entre los profesores y alumnos. Bueno, bien, ya voy en la parte final. Les presentaré esta siguiente diapositiva que ya tiene que ver con el tema 3, hacia un modelo para el diseño de entornos de aprendizaje y enseñanza mediados por TIC. Esto ya es una propuesta individual, personal. Van a encontrar en todos los libros que les acabo de proponer su visión, su interpretación de lo mismo, de cómo se hace un diseño tecnopedagógico, de cómo se integran las TIC en el ambiente áulico, etcétera. Y vuelvo a repetir, aquí no hay recetas que se deban seguir al pie de la letra, eso sería un infortunio, pero sí hay aproximaciones. Y en ese sentido les quiero proponer en el siguiente video de este curso un modelo para el diseño de entornos de aprendizaje y enseñanza mediados por tecnologías, donde se puntualiza que el profesor aprenda a enseñar a través del uso de las tecnologías para que los alumnos aprendan a aprender adquiriendo las capacidades y competencias necesarias para ser aprendices estratégicos y competentes. Esta cita la retomo del doctor Javier Onrubia de la Universidad de Barcelona y que bueno, creo que es fundamental para invitarnos y trazar el objetivo de una manera más clara sobre lo que es la meta más ambiciosa de este tipo de diseño de entornos enriquecidos mediados por tecnologías. Les entonces invito a que puedan consultar el siguiente video, ya está muy próximo a salir, y también a acompañarme a una propuesta sobre pautas para el diseño de un entorno enriquecido, dado que aunque son diversas las propuestas, creo que sí sería interesante, orientador, tener algunas pautas muy generales con las cuales ustedes puedan luego generar su propia propuesta, añadir, quitar, en virtud de lo que acabo de decir, que los recursos educativos abiertos, los objetos virtuales de aprendizaje, este tipo de ejercicios que estamos haciendo de acceso libre, pues puedan ser recuperados para que ustedes paulatinamente vayan haciendo sus propios diseños tecnopedagógicos, tomen sus propias decisiones, también los puedan compartir con otros y de esta manera se ensanche los recursos y la accesibilidad que tenemos a intercambiar experiencias de este tipo. Para estos siguientes videos y este modelo, estas pautas que les voy a proponer, asumo y retomo de lleno mi perspectiva teórica de base, que es la teoría sociocultural vygotskiana, sobre todo el elemento, la categoría de los artefactos de intermediación psicológica, como caracterizo a las tecnologías, y de ahí a una primera propuesta, introducción a las pautas sobre el diseño tecnopedagógico, para poder hacer un uso integrado, teniendo como centro una planeación didáctica. Esto se hará, les repito, en los siguientes videos. Les voy a proponer hacer un uso integrado entre el WhatsApp, la plataforma de YouTube y esta planeación que nos va a servir como diseño arquitectónico de la orientación tecnopedagógica y que tiene un enfoque eminentemente práctico. Yo espero que los siguientes videos solo se aborden experiencias prácticas que cada día puedan ir subiendo de nivel y de complejidad y de esta manera ir complementando este escenario. Bueno, pues ya para finalizar y despedirnos, les agradezco mucho su participación, su paciencia, su confianza también, que este tipo de contenidos pues están hechos con un nivel de calidad que ustedes pueden sentirse seguras y seguros de estar consultando algo que tiene referentes. Y bueno, en este sentido me quedo con esta última diapositiva que ya adelanta lo que va a venir en este otro video sobre qué es un diseño tecnopedagógico, las características, la caracterización de las TIC por su potencial de cambio psicológico y la perspectiva sociocultural vygotskiana para podernos ordenar y tener una base de orientación psicopedagógica.
Pues bueno, miren, me gustaría dejarlo aquí. Ha sido, pues ya me extendí 10 minutos. Yo siempre pretendo terminar a los 40 minutos entrevistas o cualquier otro recurso en video. En este caso me tomé un poco más de tiempo, pero vuelvo a repetirles, es por la naturaleza de la misma problemática. Pues bueno, les agradezco mucho su participación, cuídense mucho, cubrebocas, alcohol gel, una actitud positiva. Les vuelvo a reiterar, la educación ya cambió, la educación ya estaba cambiando y hoy más que nunca es necesario reforzar el trabajo que hacemos como docentes para poder contribuir a la construcción de un futuro digno para las nuevas generaciones de mexicanas, de mexicanos en el contexto latinoamericano e iberoamericano. Nos vemos hasta la próxima, que estén muy bien.